Este no fue un golpe común. Las Fuerzas Armadas aseguraron una pista de aterrizaje clandestina en el corazón del cártel de Sinaloa, donde autoridades presumen que delincuentes entraban y salían con frecuencia. Justo una pista como esta fue la utilizada por un hijo del Chapo Guzmán para entregarse y entregar a su vez a El Mayo Zambada ante las autoridades estadounidenses. El golpe no solo incluyó la pista, también había varias aeronaves con apariencia de servir como fumigadoras, pero que la fiscalía sospecha que en realidad estaban al servicio de la delincuencia organizada. Este operativo no llegó solo. En el último fin de semana, las Fuerzas Armadas aseguraron varios narcolaboratorios en distintos puntos de Sinaloa, detuvieron a presuntos narcotraficantes y les aseguraron armas y sustancias prohibidas. Todo en medio de la visita de dos altos funcionarios del gobierno de México, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, y Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa Nacional. La visita llamó la atención no únicamente por los operativos, sino porque otra vez no fue invitado el gobernador, Rubén Rocha, sobre quien pesan señalamientos de ligas con la delincuencia organizada. De hecho, en este fin de semana también surgieron acusaciones de ligas con el narco contra otro gobernador, el del vecino estado de Durango. Todas estas acusaciones, la visita de los secretarios de Sinaloa y los golpes a la delincuencia organizada ocurren a tan solo unos días de otra reunión de alto nivel entre los gobiernos de México y Estados Unidos para evaluar y reforzar el combate conjunto a los cárteles que operan entre ambos países. Lo que ves en pantalla no ocurre todos los días. Este operativo fue realizado en el municipio de Ahome, Sinaloa. Hasta acá llegaron elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República tras recibir reportes de sobrevuelos sospechosos. Al llegar, los elementos federales aseguraron una pista de aterrizaje clandestina y 3 avionetas presuntamente utilizadas para actividades ilícitas. Las acciones se realizaron exactamente en el ejido de Macapul, en la sindicatura de Villa de Ahome, donde personal de la Fiscalía ejecutó una orden de cateo en un predio con letreros de una supuesta empresa de fumigación aérea. Durante la inspección, las autoridades solicitaron a los trabajadores los permisos para la operación del sitio, quienes no pudieron entregarlos. En consecuencia, este 14 de febrero la Fiscalía colocó sellos de aseguramiento en la pista y confiscó las aeronaves, así como un automóvil. Según testigos, aquí era común el aterrizaje y despegue de aviones tipo Cessna, motivo por el cual la Fiscalía investiga si la pista era utilizada para actividades ilícitas. El aseguramiento de la pista apenas fue el inicio de un fin de semana con bastante actividad en la entidad. Lo que ves ahora ocurrió en la comunidad de Abuya, en el municipio de Culiacán. Elementos del ejército mexicano localizaron 3 inmuebles utilizados presuntamente como laboratorios clandestinos para la producción de drogas sintéticas. Durante patrullajes de seguridad, los militares observaron a varios hombres trasladando bultos en el área, quienes tras notar la presencia de los federales, abandonaron la carga y huyeron del lugar. Tras inspeccionar los paquetes dejados en el sitio, los soldados identificaron que en su interior había metanfetaminas. De inmediato, las Fuerzas Armadas implementaron un operativo en la zona, lo que llevó al hallazgo de 3 inmuebles donde encontraron ollas, bidones, costales, sustancias químicas y utensilios empleados en la elaboración de drogas. En consecuencia, el ejército estableció un perímetro de seguridad y notificó a la autoridad ministerial federal. Otro caso ocurrió en Cozalá. De hecho, entre ambos municipios, las autoridades aseguraron aproximadamente 200 kilos de metanfetamina, entre otras sustancias químicas, así como 3 reactores de síntesis orgánica, 4 condensadores y 12 tanques de gas LP. En Mazatlán y Escuinapa, las autoridades también decomisaron 35 dosis de metanfetaminas, 17 de marihuana, 5 de cocaína, además de que encontraron y neutralizaron 21 artefactos explosivos hechos de manera improvisada. Durante todos estos operativos, 4 personas fueron detenidas. Todos estos operativos trascendieron a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum realizada este 17 de febrero. Viernes, ¿cuándo fue que fueron a Sinaloa el secretario de Sedena y Omar? El viernes, creo, ¿verdad? Ahí se desmanteló un laboratorio muy grande de metanfetaminas, estuvieron presentes ellos, entonces se está trabajando permanentemente. La visita a la que hizo referencia la presidenta de México ocurrió este fin de semana del 14 al 16 de febrero. A Sinaloa acudieron el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla Trejo. Durante su estancia fue que las autoridades federales reportaron varios golpes contra la delincuencia organizada, como la detención de personas armadas, el aseguramiento de drogas y armas, así como la localización y desmantelamiento de laboratorios clandestinos de metanfetaminas. Fue en el marco de estas operaciones que la presidenta de México destacó los resultados obtenidos en la entidad, donde libran una guerra 2 facciones del cártel de Sinaloa, los Chapitos contra los Mayos. Para avanzar, porque el objetivo es no solamente lo que se está haciendo ahora, sino un plan de largo plazo de colaboración
de coordinación. Los secretarios de Seguridad y la Defensa llegaron a Sinaloa el 14 de febrero como parte de una serie de operativos federales en la región. Su presencia tuvo como objetivo principal supervisar las estrategias de seguridad implementadas en el estado y coordinar acciones para el combate al crimen organizado. Fue durante esta estancia que Omar García Harfuch informó del desmantelamiento del narcolaboratorio en Cozalá. Sin embargo, para sorpresa de muchos, en la movilización de las autoridades de alto nivel no estuvo invitado el gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya. De hecho, durante su más reciente conferencia de prensa, realizada este lunes 17 de febrero, el mandatario reconoció que no sostuvo reuniones con los funcionarios federales, justificando que los operativos de seguridad en el estado que gobierna fueron llevados a cabo directamente por las fuerzas militares y federales, mas no con la participación de la policía estatal. Seguramente recordarás que desde que inició la guerra de facciones del cártel de Sinaloa, tanto la policía del estado como el gobernador han sido acusados en reiteradas ocasiones de apoyar a uno de los dos grupos en conflicto. Señalamientos hechos tanto por ciudadanos como por políticos y hasta por los mismos delincuentes. Acusaciones que evidentemente los acusados niegan que sean verídicas. Hay un operativo que está echando a andar para el medio rural. Pero sí estoy enterado, hay cosas que no nos corresponden. Por ejemplo, la policía nuestra no va al caso. Aunque no se reunió con los secretarios de Seguridad y de Defensa, el gobernador sí presumió su encuentro con Andrés Manuel López Beltrán, actual secretario de organización del partido de Morena e hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. El encuentro fue realizado también este fin de semana en el marco de una gira nacional de afiliación del partido, en el que el gobernador recibió su credencial de militante de Morena. El mandatario estatal enfatizó que la entrega de su credencial no tiene un carácter especial ni responde a una estrategia exclusiva para Sinaloa, sino que justificó que Andy, como se le conoce al hijo del expresidente, ha estado visitando distintos estados del país para realizar este proceso de afiliación a los gobernadores morenistas. De hecho, aseguró que este procedimiento ha sido realizado en otras entidades con gobernadores morenistas como Hidalgo y Colima, con el objetivo de que el partido alcance los 10 millones de afiliados. Incluso el gobernador defendió que esta reunión se limitó a este proceso de afiliación y no tuvo un trasfondo político o estratégico específico para el estado, ni se discutieron temas particulares de la administración estatal, ni se abordaron cuestiones electorales. Ahora, en la visita de Andrés Manuel López Beltrán, lo está haciendo en todos los estados. Es más, toda esta movilización en Sinaloa ocurre en un momento peculiar. Por primera vez desde el 6 de septiembre del 2024, que inició la guerra al interior del cártel de Sinaloa, la entidad suma 2 días sin asesinatos en un mes. En febrero, las autoridades han reportado una notable disminución de estos delitos. Sin embargo, justo este domingo 16, tras la visita de los funcionarios federales y la reunión partidista del gobernador, el estado reportó un repunte en homicidios con un balance de 7 personas asesinadas en distintos municipios de la entidad. De acuerdo con la Fiscalía Estatal, 4 homicidios fueron registrados en Culiacán, 1 en Abolato, otro en Mazatlán y 1 más en Los Mochis. Otro personaje de la política que estuvo bajo los reflectores este fin de semana fue el gobernador de Durango, el priista Esteban Villegas. El 14 de febrero en redes sociales comenzó a circular información sobre una supuesta amenaza en contra del mandatario. Según diversas publicaciones, la facción de los Chapitos ofreció una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que lleve a su captura. Las publicaciones en internet ofrecían también 2 millones de pesos por datos sobre miembros del gabinete estatal, acusándolos de presuntamente proteger a la facción de los hermanos Cabrera Saravia, identificados como parte de los Mayos. Todo como parte de una disputa relacionada con el control del estado de Durango, principalmente sobre una zona clave para la producción y tráfico de drogas debido a su ubicación en el llamado Triángulo Dorado. En respuesta, el gobierno estatal respondió a través de su director de comunicación social que la presunta amenaza es falsa, creada por un blog y retomada por un medio digital en un contexto de intereses electorales de por medio. Yo, si fuera alguno de mis hermanos o mis hijos, yo les diría que ahorita no fueran, no por la carretera, sino por lo que ya pasó en Mazatlán. O sea, yo creo que hay que tener ahorita un poquito de cuidado. Más allá de las acusaciones contra gobernadores, la presidenta de México ha reiterado que su administración mantiene comunicación constante con el gobierno de Estados Unidos en materia de seguridad, en el contexto del combate a los cárteles del narcotráfico. Durante su conferencia de prensa más reciente, realizada este 17 de febrero, Claudia Sheinbaum adelantó que pronto se realizarán reuniones bilaterales enfocadas en el combate al crimen organizado y el tráfico de drogas en la frontera norte. La presidenta confirmó que será el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien
encabezará estas reuniones en representación del gobierno de México. Sin embargo, explicó que aún está a la espera de que Estados Unidos designe a los funcionarios que participarán en estos encuentros, los cuales tendrán como objetivo fortalecer la vigilancia en la frontera y mejorar la cooperación operativa entre ambos países para frenar el tráfico de drogas y armas en la zona fronteriza. Aunque en el discurso la presidenta no abandona la defensa de la soberanía de México, sí reconoce que su gobierno se encuentra intercambiando información con Estados Unidos para combatir juntos los cárteles asentados en el país que trafican drogas hacia Norteamérica. Una cooperación con un nivel tan alto de coordinación entre ambas naciones no visto en los últimos años. Normalmente tiene comunicación la Secretaría de la Defensa y los marinos con la Secretaría de la Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional. También hubo comunicación incluso con el Comando Norte, ha habido comunicación con los comandantes que están en la Operación Frontera de nuestro lado, con la Operación Frontera de los Estados Unidos. Allí ha habido ya mucha comunicación, muy respetuosa, por cierto, hay que decirlo. Ahora ya estamos esperando quiénes van a nombrar por parte de los Estados Unidos y sí estaría encabezando el secretario Omar García Harfuch.